Hemos preparado un reportaje especial para ofrecerles la información más reciente y precisa sobre estos conflictos. Si quieren seguir la actualidad en todas las fronteras en las que combate Israel, les recomendamos que vean nuestro video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En los últimos días, los hutíes han incrementado sus intentos de desafiar a Israel. En consecuencia, las autoridades israelíes reconocen que la situación no puede continuar y se están preparando para una gran ofensiva contra objetivos hutíes en Yemen. La Fuerza Aérea Israelí, FAI, no está segura de si 3 o 4 vehículos aéreos no tripulados, UAV, fueron lanzados por los hutíes hacia Israel el jueves por la mañana. Sin embargo, está claro que estos han intensificado sus ataques. Un dron fue interceptado cerca de Eilat, otro fue derribado utilizando defensas blandas y el tercero desapareció de los radares, sin que hasta el momento haya sido localizado. Según las evaluaciones de las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, la escalada de los ataques hutíes se debe, en parte, a los importantes golpes recibidos por el eje del mal. Los hutíes intentan aprovechar esta debilidad para asumir un papel protagonista en los ataques contra Israel. Las autoridades israelíes reconocen que la situación no puede continuar y se están preparando para una posible tercera gran ofensiva contra objetivos en Yemen. Caos en Siria tras la caída del régimen de al-Assad. En el caos que se vive en Siria tras la caída del régimen de Bashar al-Assad, Israel está tomando pasos históricos para asegurar su futuro. En las últimas 48 horas, la aviación israelí ha destruido numerosos aviones militares, helicópteros, depósitos de misiles balísticos, instalaciones de producción de armas químicas y otros objetivos estratégicos. Esta operación, una de las más importantes en la historia de las fuerzas aéreas israelíes, sigue en curso. El objetivo principal es destruir activos militares estratégicos abandonados por el ejército de al-Assad, para evitar que caigan en manos de grupos rebeldes yihadistas que amenazan con tomar Jerusalén. Además, las FDI están atacando las rutas comerciales utilizadas por Irán para suministrar armas a Hezbollah y a otros aliados en Siria. Mientras tanto, las fuerzas terrestres israelíes han tomado el control de las colinas clave del Monte Hermón y la zona tampón en territorio sirio, evitando que posibles fuerzas enemigas las ocupen. Movimientos de Irán y tensión en el Líbano. Hay indicios de que tropas iraníes están tratando de preservar los restos de sus operaciones en Siria, trasladando activos hacia Líbano e Irak. Paralelamente, altos cargos del régimen de Assad se han refugiado en Beirut bajo la protección de Hezbollah. Este panorama podría llevar a los rebeldes sirios a dirigirse pronto al Líbano para ajustar cuentas con Hezbollah, aumentando las tensiones en la región. Operaciones en Gaza y Yemen. En Gaza, las FDI continúan destruyendo la infraestructura de Hamás para evitar que la organización militante consolide su influencia. Además, los servicios de inteligencia israelíes han identificado a al menos 24 empleados de la ONU como miembros de Hamás o la Yihad Islámica Palestina, mientras avanzan en negociaciones para un alto el fuego en el sur de Israel. Los hutíes en Yemen, por su parte, lanzan misiles y drones contra Israel para demostrar su presencia y esperan una respuesta contundente. Fuentes en Siria confirman ataques. Fuentes de seguridad en Siria han informado a Reuters que Israel ha atacado varias bases aéreas sirias, destruyendo helicópteros, aviones e infraestructura clave de mantenimiento. También se han atacado depósitos de piezas de repuesto y una instalación de producción de armas químicas en la región de Barzak. En el aeropuerto de Damasco, usado como centro de contrabando de armas por Irán, se destruyeron activos importantes. En las primeras horas del martes, los ataques continuaron contra barcos de la Armada Siria, tanques, municiones, misiles balísticos y sistemas de defensa aérea. La aviación israelí ha realizado más de 300 ataques desde el domingo por la mañana y se estima que la misión tomará varios días más. Israel dispone de datos precisos sobre la ubicación de las armas más peligrosas del régimen de Assad y su fuerza aérea ha entrenado durante años para alcanzar estos objetivos estratégicos.
Transformaciones en Oriente Medio, operaciones de Israel y consecuencias estratégicas. Con la destrucción de las fuerzas aéreas y las unidades de defensa antiaérea del régimen de Assad, así como la limpieza de los cielos sirios, Israel tiene una oportunidad única que está aprovechando al máximo. El objetivo es impedir que estas armas caigan en manos de fuerzas hostiles, incluidas las facciones yihadistas de los grupos rebeldes sirios victoriosos, evitando que representen un peligro futuro para Israel, su población y su Estado. Debido a los cielos despejados en Siria y la evacuación de las tropas rusas de la región, el ejército estadounidense ha realizado al menos 75 ataques contra bases de Daesh en el este del país en las últimas 48 horas. Declaraciones desde la ONU y acciones en la frontera siria. El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, informó al Consejo de Seguridad que las acciones de Israel en la zona desmilitarizada a lo largo de la frontera siria son limitadas y temporales. Estas medidas responden a amenazas directas, especialmente contra los residentes de los Altos del Golán. Subrayó que Israel no está involucrado en los combates entre los grupos armados en Siria, sus acciones se centran exclusivamente en proteger su seguridad. Mientras tanto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dio instrucciones a las fuerzas terrestres de la CFDI para aumentar las operaciones en la frontera siria tras la decisión de proteger las alturas estratégicas del Monte Hermón. Estas instrucciones incluyen completar el control de la zona tampón en Siria y de puntos estratégicos adicionales. Además, el ejército establecerá un cordón de seguridad más allá de la zona tampón y cooperará con la población local, incluida la comunidad drusa, para prevenir riesgos estratégicos para Israel. Impacto estratégico y derrotas para Irán. Las fuerzas de seguridad también han recibido órdenes de impedir la reanudación de las rutas de contrabando de armas desde Irán hacia Líbano y Siria. Los eventos recientes representan una importante derrota estratégica para Irán, que ha perdido el control de un pilar clave de su estrategia regional a largo plazo. El colapso del régimen de Assad intensifica la situación. Los grupos rebeldes que derrocaron al régimen tienen una antigua enemistad con Hezbollah, el principal aliado de Irán en la región. Hezbollah intervino en 2012 para salvar al régimen de Assad, participando en combates intensos y cometiendo atrocidades contra la población suní. Ahora, con la caída de Assad, los grupos yihadistas suníes han prometido ajustar cuentas con Hezbollah. Siria, que durante años fue un centro logístico y político para Hezbollah, Hamas y otros aliados iraníes, ya no está disponible para Teherán. Esto deja a Irán enfrentando un eje fragmentado y un debilitamiento significativo de sus aliados. La posición de Israel en la nueva realidad regional. Israel se encuentra en el centro de una victoria estratégica. Sus operaciones militares, como la destrucción de posiciones de Hezbollah y la neutralización de dirigentes de Hamas, destacan sus capacidades y consolidan su posición dominante en Oriente Medio. Con el colapso del régimen de Assad, Israel permanece vigilante en sus fronteras y ha dejado claro que responderá con fuerza abrumadora ante cualquier nueva amenaza. Oriente Medio se está transformando rápidamente e Israel ocupa una posición de fuerza frente a sus fragmentados y debilitados enemigos. Daily Brief continuará actualizando cada desarrollo relacionado con la guerra en Siria y su impacto en Israel. Si desea apoyarnos, puede hacer clic en el botón de donar en YouTube. Control estratégico del Monte Hermón, una nueva era para la seguridad de Israel. Como han dejado claro los funcionarios israelíes, estas operaciones terrestres tienen una duración limitada y su único objetivo es impedir que las tropas enemigas se acerquen a la frontera israelí. En particular, es vital que las IDF, Fuerzas de Defensa de Israel, establezcan posiciones de seguridad en las estratégicas alturas del Monte Hermón. Quien controle físicamente el Monte Hermón tiene la capacidad de dominar toda la región de Galilea, al norte de Israel. Al igual que los ataques aéreos contra los activos estratégicos del régimen de Assad, las operaciones terrestres de las IDF para tomar el control del Monte Hermón son el producto de años de planificación meticulosa. Estas acciones se basan en protocolos precisos e información exhaustiva sobre las tareas a realizar. Preparativos militares en un terreno desafiante.
La operación tuvo lugar en diciembre, en condiciones de frío extremo y con la zona cubierta de nieve. Los IDF habían preparado reservas de ropa y equipos de invierno, junto con vehículos y combustible adaptados para el frío. Cuando se confirmó que las tropas del régimen de Assad habían abandonado sus posiciones, las IDF se movilizaron rápidamente para infiltrarse y tomar el control antes de que lo hicieran fuerzas de la oposición. Poco después de su movilización, las tropas terrestres alcanzaron su objetivo. El jefe de la fuerza emitió un mensaje de radio breve pero significativo: tenemos el puesto avanzado. Este anuncio marcó el inicio de una nueva era en la historia de Oriente Medio. Con el paso de las horas, unidades adicionales de la Brigada de Montaña, junto con quitanieves y apoyo logístico, avanzaron hacia el puesto avanzado. Transformaron la aislada posición en una base estratégica para proteger la frontera norte de Israel. Un mensaje poderoso para la región. Más allá del control territorial, esta operación envía un mensaje claro a la región: Israel es capaz de actuar con inteligencia, agilidad y determinación, aprovechando oportunidades inusuales. En el contexto de la agitación tras la caída del régimen sirio, esta acción demuestra la fortaleza y preparación del país. Hoy, por primera vez en casi un siglo, las alturas estratégicas del Monte Hermón están seguras y bajo el control de personas responsables. Este día marca un punto de inflexión en la historia de Oriente Medio y en el futuro de la seguridad de Israel. Repercusiones para el régimen de Assad. Mientras tanto, altos cargos del régimen de Assad que huyeron tras la toma de Damasco por los rebeldes se refugian en hoteles de las afueras de Beirut bajo la protección de Hezbollah. Entre ellos se encuentran familiares cercanos de Assad, así como el exasesor de Seguridad Nacional y empresario pro-régimen Ali Mamlouk. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Se cree que Assad, su esposa y sus hijos están en Moscú tras recibir asilo personal del presidente ruso, Vladimir Putin. Según medios de comunicación árabes, la huida de Assad y de altos cargos de su régimen está vinculada a cuantiosos sobornos pagados a diversas autoridades en Siria y Líbano. El impacto estratégico de las operaciones israelíes. La huida del régimen de Bashar al-Assad marca un punto de inflexión en el equilibrio de poder en Oriente Medio. Altos funcionarios y miembros de la familia de Assad han buscado refugio en Beirut bajo la protección de Hezbollah, mientras que se informa que Assad y su familia están en Moscú gracias al apoyo personal del presidente ruso, Vladimir Putin. Esta situación refleja una humillación significativa para Irán y Siria. Aviones iraníes que intentaron entregar armas o evacuar funcionarios del régimen fueron rechazados tras advertencias israelíes. Este colapso no solo representa una derrota para lo que muchos consideran el núcleo del mal, sino también una demostración del creciente aislamiento de Irán en la región. 2. Los desafíos persistentes de Hamás y la Franja de Gaza. Las Fuerzas de Defensa de Israel, IDF, han intensificado sus operaciones en el norte de la Franja de Gaza, debilitando considerablemente a Hamás y destruyendo infraestructuras clave. Unidades como la Brigada Givati y la 41ª Brigada han combinado infantería y poder de fuego para contrarrestar las amenazas terroristas. Paralelamente, una investigación revelada por el New York Times ha destapado vínculos alarmantes entre Hamás y el personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina, UNRWA. Según documentos obtenidos por la IDF, al menos 24 empleados de la UNRWA en Gaza eran miembros activos de grupos terroristas, con algunos sirviendo como comandantes en las brigadas Isad-Edin al-Assam. Los hallazgos han generado controversias. Escuelas de la UNRWA se usaron como refugios para combatientes y almacenamiento de armas. La agencia despidió o reasignó a algunos empleados, pero su comisionado general, Philippe Lazzarini, admitió que carecían de herramientas para realizar investigaciones de seguridad. En respuesta, varios donantes han suspendido su financiación y Israel exige la suspensión de las actividades de la UNRWA en Gaza, Judea y Samaria. 3. Tensión en el Mar Rojo y los ataques de los hutíes.
El reciente ataque de un dron hutí contra una vivienda en Yavne, cerca de Tel Aviv, subraya la amenaza persistente de los grupos respaldados por Irán. Aunque el incidente solo causó daños materiales, refleja las tácticas de presión de los hutíes en la región, enfocadas en rutas marítimas y aéreas estratégicas. Israel ha enfatizado la necesidad de cooperación internacional para garantizar la libertad de navegación en el Mar Rojo. Las autoridades de seguridad israelíes advierten que esta amenaza requiere una campaña combinada de acciones ofensivas y defensivas. Dimensiones diplomáticas y negociaciones con Hamás. En el frente diplomático, informes recientes del periódico qatarí Al Arabi Al Hadith sugieren progresos en las negociaciones para la liberación de prisioneros en Gaza. Según el informe, Hamás habría proporcionado a Israel una lista detallada de prisioneros vivos. Sin embargo, funcionarios israelíes niegan estas afirmaciones y recomiendan a las familias de los prisioneros buscar información en fuentes oficiales. Conclusión: un equilibrio delicado. Mientras Israel consolida su posición como potencia dominante en la región, estos avances estratégicos y militares tienen un alto coste. El conflicto ha dejado muertos y heridos entre civiles y militares israelíes, además de dañar la economía nacional. A pesar de las victorias tácticas, la amenaza del terrorismo y la inestabilidad en Oriente Medio siguen siendo desafíos críticos para el futuro. La guerra actual, como conflictos pasados, pone en evidencia dimensiones de antisemitismo y radicalismo que continúan marcando la dinámica de la región. Israel mantiene su compromiso con la seguridad nacional y busca alianzas estratégicas para afrontar los desafíos emergentes. Israelíes, como parte del acuerdo, según el informe. Hamás pretende mantener su control sobre Gaza como parte del acuerdo, y entre sus exigencias figura la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza. También exige la creación de un comité conjunto de apoyo social entre la Autoridad Palestina, AP, y Hamás, lo que supondría la continuidad legal del gobierno de Hamás. Israel TV seguirá informando sobre cualquier cambio que pueda producirse en el acuerdo sobre los rehenes. Por favor, únanse a nosotros mientras seguimos rezando por estos prisioneros y sus familias. Me gustaría concluir recordando a los 3 soldados que perdieron la vida esta semana en defensa del Estado de Israel. Los nombres de estos soldados, que fallecieron en combates en el norte de la Franja de Gaza, han sido publicados. Ido Sano, de 20 años, natural de Manos Anhod, era médico militar en el batallón Shak de la Brigada Givati. Daniel Halporen-Borak, de 19 años, de Kiryat 1, comandante de pelotón en el batallón Shakt. Omri Cohen, de 19 años, de Asdod, comandante de pelotón en el batallón Shakt. En el mismo incidente, 2 soldados de la unidad de artillería Scar-Ritter y un reservista del batallón Shakt resultaron gravemente heridos, mientras que aproximadamente otros 20 sufrieron heridas leves. Sus familias ya han sido informadas. Al mismo tiempo, se produjo una catástrofe en el Líbano el lunes. Las fuerzas internacionales de defensa autorizaron la publicación de los nombres de 4 soldados del batallón de reserva 9263 de paracaidistas que murieron en un incidente durante las operaciones en la región occidental del sur del Líbano. Mayor de reserva Yevgeny Sinregin, de 43 años, de Sichon Jacob, comandante de compañía en el batallón 9263 de Infantería de Montaña, perteneciente a la Brigada Militar 226. Capitán de reserva Jacob Rubenstan, de 31 años, de Eli, del batallón 9263 de Infantería de Montaña, Brigada 226. Sargento mayor de reserva Benjamin Destenosi, de 28 años, de Bat Shamash, del batallón 9263 de Infantería de Montaña, Brigada 226. Sargento mayor de reserva Erez Benev, de 25 años, de Omad, del batallón 9263 de Infantería de Montaña, Brigada 226. Desde que entró en vigor el alto el fuego, las fuerzas de la IDF han intensificado las operaciones de búsqueda en el Líbano, con el objetivo de identificar y destruir la infraestructura terrorista de Hezbollah en zonas próximas a la frontera.
Durante la operación, las tropas encontraron fosas y túneles, depósitos de armas, proyectiles para cohetes, misiles antitanque y otras armas. Los IDF siguen investigando los hechos que condujeron a estas últimas bajas y presentarán un informe exhaustivo sobre sus conclusiones al finalizar la investigación. Sin embargo, incluso antes de que estos informes se publiquen, nuestros corazones están con las familias de los muertos y heridos en los combates. Por favor, sigan rezando por Israel. Recen por los soldados de las fuerzas de defensa de Israel que luchan en el Líbano, en la Franja de Gaza, en Siria, en Judea y Samaria o en cualquier otro lugar. Recen por la paz de los prisioneros de Gaza, para que puedan volver pronto a casa con buena salud física y mental. No olvidemos a los habitantes del norte, que siguen teniendo miedo de volver a sus casas y a sus costumbres habituales. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.